Cuando la gente escucha la palabra cruzadas, suele imaginarse fanatismo religioso. Caballeros marchando bajo cruces. Guerras santas libradas por la fe, el honor y la salvación. Y sí, la creencia importaba. Mucho. Pero la creencia por sí sola no mueve ejércitos a través de los continentes. La creencia no alimenta a decenas de miles de personas. La creencia no construye barcos, no suministra caballos, ni paga el acero. El dinero sí. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. En el año 1095, Europa no era un lugar rico. Estaba fragmentada. Era violenta y económicamente ineficiente. El poder estaba descentralizado. Los reyes gobernaban débilmente. Los nobles controlaban la tierra, pero carecían de liquidez. No había ejércitos nacionales permanentes, ni sistemas tributarios centralizados, ni burocracias profesionales capaces de financiar guerras a larga distancia. La riqueza existía principalmente en forma de tierra, no de dinero. Se podía dar órdenes a los campesinos. Se podía extraer alimentos. Pero no era fácil movilizar dinero. Y sin embargo, en pocos años, decenas de miles de personas viajarían miles de kilómetros a través de territorio hostil para luchar en el Mediterráneo oriental. Necesitarían armas, armaduras, caballos, barcos, alimentos y meses, a veces años, de apoyo logístico. Según cualquier estándar moderno, era un proyecto militar que debería haber sido imposible. El llamado que lo puso en marcha llegó en noviembre de 1095, cuando el Papa Urbano II se dirigió a una multitud en el Concilio de Clermont. Su mensaje era espiritual: recuperar Jerusalén, defender la cristiandad, asegurar la salvación. Pero bajo la teología había algo más: una redirección masiva del excedente de violencia de Europa hacia el exterior. Y al principio, sin querer, la creación de un nuevo ecosistema financiero. Urbano II no estaba vendiendo una guerra a los reyes. Vendía legitimidad a individuos. La multitud en Clermont estaba llena de caballeros. Guerreros terratenientes cuya identidad social giraba en torno a la violencia, pero cuya violencia era cada vez más condenada por la Iglesia. No eran monarcas con tesoros, sino segundos y terceros hijos sin herencia, vasallos obligados por obligaciones militares, soldados de la casa cuyo sustento dependía de la lucha. Para ellos, la cruzada no era solo una vocación religiosa, sino una prueba social. Ir era demostrar honor, lealtad y piedad. Quedarse era arriesgarse a la sospecha, al estigma moral, incluso a la exclusión. Una vez que los nobles prominentes tomaban la cruz, la presión caía en cascada. La participación se volvió contagiosa. La fe abrió la puerta, pero la cultura del honor impulsó a la gente a cruzarla. Y no fueron solos. Los ejércitos cruzados no eran fuerzas profesionales, impulsaban sociedades. Los caballeros trajeron vasallos, sirvientes, artesanos, clérigos, trabajadores y dependientes. Miles de no combatientes cuya presencia convirtió las expediciones en migraciones masivas. Europa no solo exportaba soldados, exportaba el excedente de violencia, inestabilidad y tensión social hacia el exterior, redirigiéndolo hacia una frontera lejana donde la salvación era el único retorno prometido. La primera cruzada, lanzada entre 1096 y 1099, involucró a un estimado de 60 a 100.000 personas, incluyendo no combatientes. Para los caballeros individuales, el costo de la participación podía equivaler a varios años de ingresos. No había estipendios estatales, ni bonos de guerra, ni cheques del tesoro. Los cruzados tuvieron que financiarse a sí mismos. Así que liquidaron sus empresas. Los nobles vendieron tierras con grandes descuentos. Hipotecaron propiedades a monasterios. Pidieron grandes préstamos a prestamistas. Algunos prometieron cosechas futuras. Otros prometían favores políticos. Lo que importaba no era la solvencia a largo plazo, sino la liquidez inmediata. La salvación era urgente. La deuda podía gestionarse más tarde.
Este fue el primer cambio discreto. La guerra dejó de ser algo que simplemente se libraba. Se convirtió en algo que se financiaba. Y una vez que la guerra se convierte en una operación financiera, empieza a atraer intermediarios. Repúblicas mercantiles italianas como Venecia, Génova y Pisa se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. Los cruzados no solo necesitaban espadas, necesitaban barcos, transporte, crédito, suministros, puertos, almacenamiento, seguro contra pérdidas. Estas ciudades no participaban en las cruzadas solo por piedad. Vendían servicios a un continente desesperado por trasladar hombres y materiales hacia el este. A principios del siglo XII, las rutas de las cruzadas se habían convertido en rutas comerciales. Los puertos que prestaban servicio a los cruzados se enriquecieron. Los constructores navales se expandieron. Los contratos se multiplicaron. Lo que comenzó como una movilización religiosa se convirtió en una industria logística. Y la Iglesia observaba todo esto con atención. La Iglesia medieval no era solo una institución espiritual. Era una organización transnacional que operaba en reinos inestables. Poseía tierras. Dirigía tribunales. Educaba a las élites. Registraba nacimientos y defunciones. Y, fundamentalmente, tenía una autoridad moral que ningún rey podía igualar. Pero carecía de un sistema tributario permanente. No podía simplemente recaudar impuestos sobre la renta ni emitir deuda en el sentido moderno. Las cruzadas cambiaron eso. Para financiar las campañas en curso, la Iglesia autorizó nuevas formas de impuestos. El clero pagaba impuestos. Los laicos pagaban impuestos. En algunos casos, la gente podía pagar en lugar de luchar. Se ofrecían indulgencias a cambio de apoyo financiero. Lo que comenzó como una recaudación de fondos de emergencia se convirtió lentamente en ingresos recurrentes. Aquí es donde la creencia se convirtió en una herramienta. Cuanto más continuaban las cruzadas, más permanentes se volvían sus estructuras financieras. Órdenes militares como los Caballeros Templarios, fundadas alrededor de 1119, surgieron para proteger a los peregrinos y luchar en Tierra Santa. Pero rápidamente evolucionaron hacia algo más. Aceptaban depósitos. Transferían fondos a través de las fronteras. Emitieron las primeras formas de cartas de crédito, permitiendo a los peregrinos viajar sin llevar grandes cantidades de efectivo. Para el siglo XII, los templarios operaban una de las redes financieras más sofisticadas de Europa. Vestían armadura, pero pensaban como banqueros. Y entonces llegó el momento que desvaneció cualquier ilusión de que la fe siempre fuera el motor principal. En 1202 se lanzó la Cuarta Cruzada. Los cruzados contrataron a Venecia para que los transportara a Oriente. El precio fue enorme. Cuando los cruzados no pudieron pagar, Venecia no canceló la expedición. La redirigió. Primero para atacar la ciudad cristiana de Zara. Luego, en 1204, para saquear la propia Constantinopla, una de las ciudades cristianas más ricas del mundo, utilizando a los cruzados como mercenarios. El resultado fue catastrófico para Bizancio. El resultado fue enormemente rentable para Venecia. Privilegios comerciales. Territorio. Riqueza. Influencia. La cruzada no había fracasado. Simplemente había seguido el dinero. Para entonces, el patrón estaba establecido. Las cruzadas habían creado un sistema donde la fe movilizaba a la gente, pero las finanzas determinaban los resultados. Las instituciones aprendieron a extraer valor del lenguaje moral. La guerra se volvió sostenible no porque tuviera éxito militar, sino porque generaba actividad económica. Europa no se vio obligada a emprender esta transformación conscientemente. Aprendió sobre la marcha. Y una vez que existió la maquinaria, comerciantes, financieros, impuestos, órdenes militares, ya no dependió solo del entusiasmo espiritual. Las cruzadas eventualmente perderían su urgencia religiosa. Jerusalén cambiaría de manos. Acre caería en 1291. Poniendo fin al último bastión importante de los cruzados en Tierra Santa.
Pero las estructuras financieras construidas para sostener la Guerra Santa no desaparecieron. Evolucionaron. Porque una vez que una sociedad aprende a financiar el poder, rara vez lo olvida. Para cuando las cruzadas entraron en su segundo siglo, la maquinaria que las rodeaba importaba más que los propios resultados en el campo de batalla. Lo que había comenzado como una movilización desesperada de la fe, se había consolidado en un proceso repetible, uno que convertía de forma fiable la creencia en dinero y el dinero en poder institucional. Y como todos los sistemas que aprenden a extraer valor, comenzó a moldear los incentivos de maneras que pocos participantes comprendían plenamente en aquel momento. Los primeros claros ganadores fueron los intermediarios. Las repúblicas mercantiles italianas no necesitaban las cruzadas para tener éxito militar. Las necesitaban para continuar. Mientras los ejércitos se desplazaran hacia el este, se necesitaban barcos, se necesitaban suministros. El crédito tenía que fluir. Venecia, Génova y Pisa se integraron tan profundamente en la logística de las cruzadas que la guerra se convirtió en una dependencia comercial. Los puertos se expandieron. Los astilleros se multiplicaron. Los contratos sustituyeron a los votos. El cruzado podía luchar por la salvación, pero el comerciante navegaba por el margen. Este cambio fue importante porque cambió quién asumía el riesgo. Cuando una cruzada fracasaba, las pérdidas no se distribuían equitativamente. Los nobles que vendían tierras para financiar la participación a menudo regresaban arruinados, si es que regresaban. Los campesinos absorbían impuestos más altos para apoyar a los señores ausentes. Las economías locales se desestabilizaron por la liquidación repentina de propiedades. Mientras tanto, las instituciones que financiaban el transporte y la logística cobraban tasas independientemente del resultado. La guerra se había vuelto asimétrica. Las pérdidas eran personales. Las ganancias, institucionales. Las órdenes militares aceleraron este desequilibrio. Los caballeros templarios y los hospitalarios acumularon tierras por toda Europa. Recibieron donaciones de los cruzados que buscaban seguridad espiritual y administraron activos a una escala previamente desconocida. Estaban exentos de muchos impuestos locales. Respondían directamente al Papa. Y operaban a través de las fronteras con facilidad. De hecho, funcionaron como corporaciones multinacionales siglos antes de que existiera el término, extrayendo valor del conflicto mientras se mantenían aislados de sus costos inmediatos. La propia Iglesia se adaptó rápidamente. Lo que comenzó como impuestos de emergencia para financiar la Guerra Santa se convirtió en una autoridad fiscal normalizada. Los impuestos de las cruzadas, antes temporales, se renovaron repetidamente. Las indulgencias se expandieron más allá de la participación, a la financiación. La lógica moral permaneció intacta, pero las implicaciones financieras fueron profundas. La Iglesia había descubierto una manera de recaudar ingresos transfronterizos sin ejércitos permanentes ni burocracias. La creencia se encargaba de la aplicación de la ley. La culpa se encargaba del cumplimiento. Con el tiempo, la justificación original empezó a importar menos que los ingresos. Corriente que apoyaba. Se lanzaron cruzadas contra nuevos objetivos. Herejes, enemigos políticos, incluso ciudades cristianas. La definición de Guerra Santa se amplió porque el sistema requería nuevas justificaciones para sostenerse. Una vez que la guerra se volvió financieramente viable, la paz se convirtió en una amenaza para las instituciones que dependían de ella. Y luego estaban los perdedores, mucho más numerosos y mucho menos visibles. Los campesinos pagaban rentas e impuestos más altos para cubrir las deudas de las cruzadas. Las comunidades judías fueron consideradas prestamistas y chivos expiatorios, enfrentándose a la persecución y la masacre cuando las deudas se volvieron políticamente incómodas. Las familias nobles se derrumbaron bajo obligaciones que no podían pagar. La tierra se consolidó en manos de instituciones capaces de sobrevivir al apalancamiento. La riqueza fluyó hacia arriba, no solo por la conquista, sino por la financiación. Esta es la parte de la historia que a menudo se omite.
Las cruzadas no solo drenaron Europa, la reorganizaron. El capital se concentró más. El poder pasó de los guerreros terratenientes a instituciones que entendían el crédito, los contratos y la escala. La economía medieval no se modernizó por accidente. Se forjó bajo presión, moldeada por la deuda y disciplinada por el conflicto. A finales del siglo XIII, la narrativa religiosa se estaba desgastando. Las victorias militares eran escasas. El entusiasmo público menguó. Jerusalén se perdió, se recuperó brevemente y luego se perdió definitivamente. Acre cayó en 1291. La promesa espiritual original ya no se correspondía con la realidad. Pero las estructuras financieras construidas para sostener las cruzadas no desaparecieron. Se reutilizaron. Los impuestos se mantuvieron. La financiación de la guerra evolucionó. Las repúblicas mercantiles pasaron de la cruzada al imperio. Las órdenes militares dejaron legados que informaron los futuros sistemas bancarios, incluso cuando algunos, como los templarios, fueron finalmente desmantelados cuando su poder amenazó a los monarcas. La lección se había aprendido demasiado bien. Europa había descubierto cómo financiar el poder sin resolver las contradicciones morales que lo acompañaban. Y ese descubrimiento no se limitó a la Edad Media. Los conflictos modernos se plantean de forma diferente, pero la estructura es familiar. El lenguaje moral aún moviliza el apoyo público. Los sistemas financieros aún absorben el riesgo hacia arriba y distribuyen los costos hacia abajo. Los contratistas reemplazan a los cruzados. La deuda reemplaza las promesas. Y una vez más, la maquinaria sobrevive incluso cuando la misión original se desvanece. La historia no se repite, pero sí entrena. Las cruzadas enseñaron a Europa que la creencia puede abrir carteras, que las instituciones pueden beneficiarse de la permanencia y que, una vez que la violencia se financiariza, se vuelve autosuficiente. Ese es el peligro. No la fe, no la ideología, sino los sistemas que necesitan el conflicto para justificar su existencia. Entender esto no te hace cínico. Te prepara. Porque cuando el dinero y el poder se alinean tras la certeza moral, los costos rara vez los pagan quienes toman las decisiones. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.